Ellos vivieron lo inexplicable en Mi Entrevista Paranormal, todos los domingos a las 11 de la noche, solo por Maussan Televisión. Buena televisión. Pues todos hemos tenido experiencias paranormales. A mí ya me tocó estar... No todos, pero sí, ya estuvimos, vamos a platicar precisamente de Mi Entrevista Paranormal. Yo ya estuve ahí con el periodista, investigación y conductor, también investigador, Jorge Luis Zuckster. Hola, ¿cómo están? Querido Siempre Jorge ahí con el Luis. Zuckster. ¿Cómo se pronuncia? Exacto. Todo es un Bienvenido, desafío. Jorge Luis. Ya me invitaste Sí. al programa, de que tuve muchas experiencias también. Es muy buen programa. Has tenido grandes invitados. La verdad que está buenísimo. Un poco es lo que decían recién. La frase que más se repite en el programa es: nunca había hecho una entrevista así, nunca había hablado de esto. Pero bueno, este es el lugar para hablar. Sí, claro, dicen porque también. la mayoría, o yo diría que el total de las entrevistas que has hecho ha sido a personalidades del medio, Todas. del deporte o de algo así. Y siempre pues es hablar del disco, la película, la obra de teatro, lo que sea, pero ponerse a hablar de su experiencia paranormal. ¿Qué cosas te has encontrado en común con las celebridades? Muchas cosas. Un poco el planteo es lo que decían ustedes recién. Esta idea, este formato lo tomamos de una frase hecha muy común, que a mí a lo largo de todas las entrevistas que he hecho a lo largo de la historia se repite mucho, que es: mucha gente te mira y te dice, yo no creo en lo paranormal. Hacen una pausa, pero una vez me pasó que... Eso te iba a decir hace un momento, porque en realidad a mucha gente le cuesta hablar de estas situaciones porque dicen, no, es que van a pensar que estoy loco, que van a pensar que soy una bruja, que van a pensar que tal y tal y tal, y tú le sacas durante la entrevista el detalle de la vivencia. ¿Cómo haces a veces cuando la gente está un poco renuente a decir? Yo trato de escuchar, de preguntar y de ir buscando los datos. A ver, yo tomo el tema con mucho respeto y trato de que se note que yo no estoy juzgando, ni de manera positiva ni de negativa. Yo trato de simplemente escuchar y profundizar sobre lo que está diciendo cada uno. Un poco, y uno de los problemas más grandes que tiene hablar de estos temas es que la gente muchas veces se siente juzgada y burlada. Entonces, trato de generar por sobre todas las cosas un espacio de confianza en donde podamos hablar de eso. Qué bonito. Y qué bonito que tengamos un espacio, yo me añado porque a mí ya me Obvio, entrevistaron. fuiste de las Entonces, primeras. Qué bonito que tengan un espacio para platicar ese tipo de pues, experiencias que de Sí. repente no entendemos y que aquí nos das la oportunidad de platicarlas y que también podamos entender un poco que no somos los únicos, sino todos están pasando este tipo de situaciones. ¿Qué tipo de historias encontramos en Entrevista Paranormal? Hay de todo, o sea, hay muchas historias de gente que ve energías o incluso personas que están alrededor y que la gran mayoría de nosotros no vemos. Hay muchas historias de ovnis. En los últimos programas pasó algo muy loco. Hay muchas historias de viajes astrales. Mucha gente que en meditación cuenta que se ha despegado de su cuerpo, que ha viajado, que ha planteado cosas diferentes. Hay historias de sanaciones. Hay historias de gente que no cree también, ¿no? Y del planteo de... La perspectiva de ahí. La perspectiva sobre todo de Santo Tomás. O sea, yo no creo hasta que vea. Oye, hay personas, a mí no me ha pasado en realidad nada, me encantan todos estos temas. Pero- Yo sí creo en lo paranormal. Pero una vez... No, ¿cuál crees que sea la diferencia entre los que sí? Por ejemplo, Jackie, que no ha vivido una cosa, ha vivido muchísimas. Muchas. ¿Cuál es la diferencia entre Jackie y yo? ¿Por qué a ella sí le pasan? Yo también creo en todo eso, no es porque no crea, no, yo creo en eso, a mí me encantan las historias, no me ha pasado nada. ¿Por ¿Estás qué? seguro? Le estoy reclamando, ¿por qué? ¿Estás seguro que nunca te pasó nada? Sé memoria. Haz Híjole, memoria. es que... A lo mejor un día estabas dormido y sentiste que alguien se te subió. No, y pero no sí era abrí tu los ojos. esposa. Ouch. No, pero ¿por qué? ¿Por qué, Jorge? A ver, hay algo que... A ver, primero es muy difícil de plantear. O sea, yo no voy a asegurar nunca nada porque no tengo datos. Justamente lo interesante y lo maravilloso de todo lo inexplicable es que básicamente la misma palabra te lo dice, es inexplicable. Es inexplicable. Entonces, en realidad sí, hay gente que te dice no, porque hay gente que es más sensitiva que otra. Ok, lo tomo, pero no tengo una sola prueba para decir que sea real. Hay gente que casualmente ha estado en el lugar correcto en el momento indicado. Hay gente que viaja en avión todos los días y hay gente que no se subió a un avión en su vida. Cierto. Cada uno tiene experiencias diferentes todo el tiempo de todo. Entonces, nada más es tener paciencia, ¿no? Es tener paciencia, un poco lo que pasa incluso con el tema de los ovnis, ¿no? Que por ahí es uno de los temas que más he investigado.
Y el que mira al cielo tiene más posibilidades de ver que el que no mira al cielo. Pero eso no significa que el que mira al cielo pueda ver algo y el que no mira no vea nada. Claro. Pero son más posibilidades. El que está abierto a tratar de escuchar o sentir energías tiene posibilidad de sentirlas. También tiene posibilidad de que la propia sugestión lo haga sentir algo que no está. Es muy difícil el tema. muy subjetivo Y yo de creo repente. que eso es parte de lo fascinante. Oye, Jorge Luis, ¿hay Sí. alguna de las historias de tus invitados que te haya impresionado, que has dicho, esta historia que me contaron realmente Tuya. me quedé pues confundido o sacado de onda? La verdad que hay muchísimas. Hay muchas historias que me sorprenden. A ver, la de Iñaki Manero hablando de cómo ve y lo que vio en su casa es impresionante. Pero yo creo que la que vamos a escuchar esta semana, que encima la viví muy en primera persona porque es amigo, que es Pepe y Chema, vale mucho para escuchar y es sumamente interesante. Y hay muchas así, hay muchas que yo me he identificado, muchas que me han sorprendido porque me encuentro con datos que, si bien yo ya recorrí todo el continente haciendo este tipo de entrevistas, de golpe te encontrás con cosas que nuevas que nadie te había Justo, dicho. Hoy día que es el Día del Criminalista, Pepe y Chema hablan mucho de estas cosas forenses. No nos spoilees, pero cuéntanos un poquito más o menos desde qué lado se va a abordar la entrevista. Va a hablar bastante de su vida y lo que le pasó a él y una situación que tuvieron ahora en el último tiempo en la casa. De hecho, con cosas donde yo también fui testigo, entonces es bastante interesante para mí lo que va a pasar. ¿Cuándo lo vemos? ¿A qué hora, por favor, para no perderlo? Sí. Lo vemos el domingo próximo a las 11 de la noche y después repeticiones durante el día para los que no son tan trasnochadores. Porque al día siguiente hay que trabajar. Pero yo soy un convencido cuando armamos la parrilla de programación es que un programa de ese tipo, ese es el horario. No, claro. Es básicamente Es que a la hora de las hasta brujas. la Este no es para el ¿qué más ambiente, nos todo. gustaría que a mediodía por comodidad? Pero además que lo vean con las luces de la casa apagadas. Echaditos en la cama para que se asustan, hagan así. Exactamente. Y también un poco la propuesta que siempre digo es, escuchen, no juzguen. No. Fíjense quién ha tenido algo similar. Porque lo loco y el encontrar estas cosas es machar con cosas que a mucha gente le ha pasado y tal vez es una ayuda a alguien que dice, bueno, yo toda mi vida pensé que estaba loco. Y no, mira, hay un montón de gente O que de le está repente pasando lo como mismo. René, ¿no? Que dice, no, a mí nunca me ha pasado nada. Y escuchas una historia y dices, ay, creo que sí me pasó y no me di cuenta. O Oye, por ahí Jorge, no. cuéntanos que también Sí. tienes un podcast. Tengo- Presume. Resúmenos para que la gente Bueno, entre y justamente sepa. Pepe y Chema me está produciendo un podcast nuevo De lo mejor. que la verdad que estamos súper felices, que se llama Desclasificado Podcast. Tengo dos podcasts en realidad. Desclasificado Podcast, que está en YouTube y que es todas las semanas. Quisimos contarlo de otra manera. Para quien no sabe, en realidad yo, más allá de en este momento tener el honor de ser el director del canal, soy documentalista y hace más de 25 años que recorro todo el continente y especialmente, no exclusivamente, pero especialmente haciendo documentales de misterio. Todo de misterio. Entonces me tocó estar en los lugares más importantes de todo el continente, he hablado con los grandes expertos de todo el mundo, conozco los grandes casos de todo el mundo, he estado con los testigos, con los escépticos. Entonces un poco la idea de ese podcast fue hacerlo distinto, porque hay muchos podcasts que, sin desmerecer, pero que es muy de Wikipedia, ¿no? De leer la información y contarla. Y un poco yo tengo esa historia en primera mano. Entonces con diferentes expertos hablamos de un tema, pero en el medio yo voy contando también mi experiencia en ese lugar, con casos similares eso y lo en ese hace tipo de cosas. diferente Lo y hace más distinto. enriquecedora. No sé si más enriquecedor, pero por lo menos lo hace claro que distinto. Lo podemos No, si encontrar tú lo en viviste. YouTube, el podcast. Sí, sí, ¿Cómo, sí, lo- sí. ¿Cómo lo busca la gente? Es Desclasificado Podcast. Con Jorge Luis Zuxdorf. Sí, Si y- no puede decir apellido, no se preocupe. importa, No importa. Usted póngale a Jorge Luis ese y ahí le va a aparecer. Ahí va a aparecer. Y el otro que tengo lo tengo hace ya muchos años, creo que desde el 2020, se llama La Huella OVNI, que es un podcast donde respondo preguntas. Siempre planteando algo que yo soy un total convencido, es que yo me alejo de las respuestas, me alejo de las verdades absolutas. Yo creo que en todo las respuestas siempre cambian según los paradigmas.
viendo la historia de la humanidad. Y lo único que siempre permanece inamovible son las preguntas. Oye, yo tengo una teoría acerca de lo paranormal y a veces cuando lo he dicho en entrevistas, en podcast, la gente luego dice, a ver, no te entendí por qué dices eso. Yo en realidad no creo que exista lo paranormal. Entiéndanme por qué. Porque en realidad es una etiqueta que el ser humano le ha puesto a algo que no entiende o no comprende. Entonces, si no es normal dentro de mi mundo, ya lo llamo paranormal. Pero sigue siendo normal. Las energías siguen siendo normales. Es una etimología de palabras. ¿Verdad? En realidad, paranormal, para significa fuera. Fuera. Entonces, significa fuera de la normalidad. Es un poco, el planteo es un planteo aristotélico, lo para es lo que estaba fuera de la biblioteca, Ajá. fuera del conocimiento adquirido. Y en ese sentido, en realidad el concepto de paranormal es correcto en el sentido que no es nuestra normalidad de todos los días. Es esto que decimos, es muy poco, son excepciones y la gran mayoría de las cosas paranormales que se viven también terminan teniendo explicaciones muchas veces racionales y algunas no. No todo lo paranormal o todo lo que la gente piensa que es paranormal termina siendo paranormal. siéndolo. Pero significa que sí hay cosas. Cuando uno empieza a darle explicación a un montón de cosas y empezás a encontrar cosas que no tienen explicación, el darle explicación a todo lo que tiene explicación para mí fortalece lo que no tiene explicación. Eso. Pero el concepto de paranormal es eso, es que está fuera de la normalidad. No es que está excluido. O sea, hay que enfocarlo de otra manera. Ya de por sí, para investigar todo este tipo de fenómenos, hay que correrse del pensamiento científico. ¿Por qué? Porque no responde al método científico con el cual estudia la ciencia. Entonces, cuando alguien te dice, no, yo estudio fenómenos paranormales de manera científica, y es muy difícil porque el objeto de estudio no se puede repetir, entonces podés utilizar herramientas de la ciencia o herramientas de la tecnología para poder estudiarlo, pero no lo podés estudiar desde el método científico. Y no es un problema. Porque, a ver, el problema que nosotros tenemos como sociedad es que hoy nuestra verdad es el método científico. Y en realidad el método científico es un método de dudas, no de verdad. Entonces, estamos equivocados en cómo lo vemos y en cómo lo tomamos. Cierto. Pero en realidad hay muchas cosas que se le escapan a la ciencia y que la gran mayoría de nosotros no dudamos de que existen. A ver, la conciencia. ¿Existe la conciencia? Pues, o sea, sí, claro que Para mí existe. sí, por pero- supuesto. ¿Existe el espíritu? No, sí, claro. Ninguna de esas dos cosas se pueden No comprobar se pueden medir. científicamente. No puedes sacar un aparato y ya te medí, tu conciencia es más densa que... No, eso no se O sea, puede. estaba eso de los 21 gramos, pero después se terminó explicando. O sea, hay muchas cosas que se van de la ciencia, son paracientíficas, paranormales, y ese es el mundo donde a muchos nos gusta Domingo. Creo que movernos. tener 11 de la noche. esta idea de superhumanos, de que nosotros tenemos poderes, como Greenberg lo iba estudiando, de telepatía, de sincronicidad y demás, pues nos abren entrevistas como las que haces, Jorge, para abrir nuestra mente también y dejar espacio a nuevas posibilidades que están a nuestro alrededor, porque muchas veces no las vemos, así que no se Y puede que perder todo tu lo muestras programa. en el programa, muy interesante todos los domingos. 11 de la noche. Ahí Y está. el podcast Ándale. también. Sigan el podcast, buenísimas historias. Desclasificados. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí con Gracias. nosotros. Gracias a ustedes. No, y al contigo contrario. felices vamos a despedir el programa, aunque nos da pena siempre irnos, ¿eh? Exactamente. Sí, Jackie. muchísimas gracias, además fue un gusto tenerte y yo, la verdad, yo no me pierdo los programas de Jorge. No, buenos. ¿quién se los Y nos pierde? vemos mañana, se nos terminó Sí. ya el tiempo. Así es. Nos vemos mañana, ya martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de Maussan Televisión te apartes. Nos vemos mañana. Un Gracias. besito, bye.